En la Inglaterra del siglo XII, el mundo era un lugar oscuro, literal y simbólicamente. No había mapas precisos, no había ciencia como la entendemos hoy, y la mayoría de la población jamás salía a más de unos pocos kilómetros de su aldea natal. El campo dominaba el paisaje, los caminos eran inseguros y la frontera entre lo real y lo sobrenatural era difusa. En ese contexto, cualquier anomalía podía convertirse en leyenda o en advertencia. Fue en ese mundo donde ocurrió algo que, siglos después, sigue sin encajar del todo. El lugar se llamaba Wall Pit, un pequeño pueblo agrícola situado en el condado de Suffolk, al este de Inglaterra. Su nombre provenía de los Wolf Pits, fosas excavadas para atrapar lobos que merodeaban los campos. Era una comunidad humilde, aislada, dedicada casi exclusivamente al trabajo de la tierra. Nada distinguía a Wall Pit de otros cientos de pueblos similares, hasta el día en que dos niños aparecieron de la nada. Los campesinos estaban trabajando en los campos, segando y recogiendo grano, cuando vieron algo moverse cerca de una de las fosas. Al principio pensaron que se trataba de animales salvajes. Pero al acercarse, lo que encontraron los dejó paralizados. Eran dos niños. Un niño y una niña, de apariencia humana, vestidos con ropas extrañas, de un tejido desconocido, mal cortadas, como si no pertenecieran a ningún lugar conocido. Pero lo más perturbador no era su ropa. Era su piel. Ambos tenían la piel de un tono verde intenso. No enfermizo, no pálido. Verde. Los niños estaban asustados, lloraban y hablaban entre ellos en un idioma que nadie en Wall Pit había escuchado jamás. No era inglés. No era latín. No se parecía a ninguna lengua conocida en la región. Ninguno de los aldeanos, ni siquiera los más viajados, pudo reconocer una sola palabra. Intentaron comunicarse con ellos. Gestos, señas, palabras simples. Nada funcionó. Los niños no entendían. Miraban a su alrededor con terror, como si el mundo en el que habían aparecido no fuera el suyo. Finalmente, los aldeanos hicieron lo único que podían hacer, llevarlos ante las autoridades locales. Los niños fueron conducidos a la casa de Sir Richard Deccan, un terrateniente de la zona. Allí se repitió la escena. Nadie lograba hablar con ellos. No respondían a preguntas. No reconocían objetos cotidianos. No sabían explicar de dónde venían ni cómo habían llegado hasta allí. Y entonces apareció otro problema. Los niños se negaban a comer. Durante días, rechazaron todo alimento que se les ofrecía. Pan, carne, frutas. Nada. Los observaban, los olían, los apartaban con desconfianza. La situación empezó a ser crítica. Eran delgados, estaban débiles, y el miedo se extendió entre quienes los cuidaban. Algunos comenzaron a pensar que no eran humanos. Otros susurraban que eran criaturas del diablo, o espíritus disfrazados. Hasta que ocurrió algo inesperado. Un día, alguien les ofreció unas habas verdes, recién cosechadas. En cuanto las vieron, los niños reaccionaron de inmediato. Sus rostros cambiaron. Se lanzaron sobre ellas con desesperación, como si llevaran días, semanas, quizá toda una vida esperando ese alimento concreto. Comieron sin parar. Solo habas. Nada más. Durante un tiempo prolongado, ese fue el único alimento que aceptaron. No toleraban nada que no fuera verde. Como si su cuerpo, su mente, o algo más profundo, no reconociera otro tipo de comida como válida. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. Lentamente, casi imperceptiblemente, el color de su piel comenzó a desvanecerse. El verde intenso dio paso a un tono más pálido, más cercano al humano. Al mismo tiempo, su salud mejoró. Empezaron a ganar fuerzas. Y lo más importante, comenzaron a aprender inglés.
Fue entonces, cuando por fin pudieron comunicarse, que la historia se volvió todavía más inquietante. Cuando les preguntaron de dónde venían, los niños dieron una respuesta que nadie en Woolpit pudo comprender del todo. Dijeron que procedían de un lugar llamado la Tierra de San Martín. Un sitio donde no brillaba el sol como en Inglaterra, donde todo estaba envuelto en una especie de crepúsculo permanente. Un mundo sin luz plena. Aseguraron que allí todos tenían la piel verde. Según su relato, un día estaban cuidando ganado cerca de una cueva o una entrada subterránea, cuando escucharon un sonido extraño, como campanas. De pronto, todo se volvió confuso. Caminaron durante lo que les pareció un largo tiempo, atravesando la oscuridad, y salieron a un lugar completamente distinto. A Woolpit. No sabían cómo. No sabían por qué. No sabían si podrían volver. Los adultos escucharon su historia en silencio. Algunos intentaron encontrarle una explicación lógica. Otros empezaron a temer que aquello fuera algo que no debía contarse. En una época donde el cielo, el infierno y el mundo de los vivos se creían conectados, la idea de que dos niños hubieran emergido de otro lugar no era tan absurda como nos parece hoy. Pero la tragedia aún no había terminado. El niño, el más pequeño de los dos, enfermó poco después. A pesar de los cuidados, murió sin que nadie pudiera salvarlo. Nunca llegó a explicar más sobre su origen. Nunca pudo adaptarse del todo a ese mundo. La niña sobrevivió. Creció. Aprendió el idioma. Se integró en la sociedad inglesa. Pero incluso años después, ya adulta, nunca negó su historia. Nunca dijo que había mentido. Nunca ofreció una explicación distinta. Solo repitió, una y otra vez, que no pertenecía a este mundo. Y ahí es donde el misterio se vuelve más profundo, porque esta historia no es una leyenda oral transmitida de generación en generación. Está documentada por cronistas medievales contemporáneos a los hechos. Escrita en textos históricos que aún se conservan. No es un cuento. No es un mito moderno. Es un registro oficial de algo que ocurrió y que nadie ha logrado explicar del todo. Y lo más inquietante es esto. En casi todos los detalles importantes, los relatos coinciden. Dos niños. Piel verde. Idioma desconocido. Un lugar sin sol. Una entrada desde otro mundo. En la siguiente parte, entraremos en las teorías, las explicaciones racionales, las grietas en los registros históricos y las razones por las que, incluso hoy, ninguna explicación logra cerrar el caso por completo. Porque a veces, la pregunta no es qué pasó. La pregunta es qué estamos dispuestos a aceptar como posible. Con el paso del tiempo, el caso de los niños verdes dejó de ser solo un episodio extraño ocurrido en un pueblo aislado y comenzó a convertirse en un problema intelectual. Porque cuanto más se analizaba, más difícil resultaba encajarlo en una explicación sencilla. Y lo más inquietante era que la historia no provenía de rumores o tradiciones orales deformadas por los siglos, sino de fuentes escritas por cronistas respetados de la época. Dos de ellos, William de Newburgh y Ralph de Coesal, relataron el caso de manera independiente. Ambos eran monjes, historiadores rigurosos, y no conocidos por inventar historias fantásticas sin fundamento. De hecho, William of Newburgh era abiertamente crítico con los relatos exagerados y sobrenaturales. Que él decidiera incluir este episodio en su obra dice mucho más de lo que parece. Ambos cronistas coincidían en los elementos clave: la aparición repentina, la piel verde, el idioma desconocido, la negativa inicial a comer alimentos comunes, la adaptación progresiva y la extraña explicación sobre su lugar de origen. No eran versiones contradictorias. Eran sorprendentemente coherentes. Durante siglos, la historia quedó ahí, flotando entre la crónica histórica y la leyenda medieval. Pero cuando los historiadores modernos comenzaron a revisarla,
surgieron las primeras teorías racionales. La explicación más aceptada durante mucho tiempo fue la del origen extranjero. Algunos investigadores propusieron que los niños podrían haber sido huérfanos flamencos. En el siglo XII, la región de Flandes vivía conflictos armados, migraciones forzadas y persecuciones. Era posible que los niños se hubieran perdido, hablado una lengua germánica incomprensible para los ingleses rurales y sufrido desnutrición severa, lo que explicaría el tono verdoso de la piel. La clorosis, una enfermedad relacionada con deficiencias nutricionales, puede provocar una coloración verdosa en la piel. Además, si los niños se alimentaban casi exclusivamente de vegetales, como las habas, el cuadro encajaría parcialmente. Con una dieta mejor, su piel habría recuperado un tono normal, tal como relatan los textos. Pero esta teoría tiene grietas importantes. No explica por qué los niños no reconocían absolutamente ningún alimento salvo las habas verdes. Tampoco explica su relato coherente sobre un lugar sin sol, ni la mención constante de la tierra de San Martín como un mundo distinto, separado, casi subterráneo. Y, sobre todo, no explica por qué ningún adulto de la región reconoció jamás su idioma como flamenco, ni siquiera de forma aproximada. Otra teoría propone que los niños procedían de una comunidad aislada que vivía en túneles, minas o zonas boscosas profundas, donde la luz solar apenas penetraba. En esa época, Inglaterra estaba llena de pasadizos naturales, cuevas y antiguas galerías. Una vida prolongada sin luz directa podría explicar la palidez extrema, aunque no del todo el color verde descrito por múltiples testigos. Pero esta hipótesis también tropieza con un problema fundamental, el nivel de detalle del relato de los niños. No hablaban solo de oscuridad. Hablaban de un mundo estructurado, habitado, con normas, con una identidad propia. No parecían describir un refugio improvisado, sino un lugar al que pertenecían. Y entonces están las teorías menos cómodas. Las que muchos historiadores prefieren no tomar demasiado en serio, pero que se resisten a desaparecer. Algunos han interpretado la tierra de San Martín como una referencia simbólica a un otro mundo. En la tradición medieval europea, San Martín estaba asociado a transiciones, fronteras y mundos intermedios. El crepúsculo eterno que describían los niños recuerda a los mitos celtas del otro lado, lugares que no eran ni cielo ni infierno, sino espacios paralelos al mundo humano. Según estas creencias, ciertas colinas, cuevas o grietas en la tierra podían actuar como puertas entre mundos. Personas, o criaturas, podían cruzarlas accidentalmente y aparecer en lugares desconocidos. La descripción del sonido de campanas, seguido de un tránsito confuso por la oscuridad, encaja inquietantemente bien con ese tipo de relatos. Por supuesto, desde una perspectiva moderna, esto suena a fantasía. Pero en el siglo XII, estas ideas no eran marginales. Eran parte del marco mental con el que se interpretaba la realidad. Y hay un detalle que sigue siendo difícil de ignorar: la niña, ya adulta, nunca se retractó. Nunca dijo que hubiera mentido. Nunca reinterpretó su historia como un malentendido infantil. Incluso cuando ya dominaba el idioma, la cultura y la lógica de su nuevo mundo, siguió afirmando que no era de allí. Según algunos registros, su comportamiento fue descrito como extraño incluso en la adultez. No por locura, sino por una constante sensación de no pertenencia. Como si hubiera aceptado su vida en Inglaterra, pero no la considerara su origen. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿y si los cronistas no exageraron? ¿Y si registraron el caso exactamente como ocurrió, sin comprenderlo del todo, pero sin alterarlo? Porque si aceptamos eso, el misterio deja de ser medieval y se vuelve atemporal. Dos niños aparecieron de la nada. No encajaban culturalmente. No encajaban biológicamente. No encajaban lingüísticamente. Y uno de ellos murió sin poder explicarse.
En la siguiente parte entraremos en el punto más delicado de la historia, que ocurrió exactamente con la niña después, que dicen los documentos tardíos, que partes del relato podrían haber sido suavizadas, y por qué, incluso hoy, este caso sigue apareciendo en debates sobre fenómenos imposibles. Porque hay historias que no se mantienen vivas por superstición, sino porque ninguna explicación logra enterrarlas del todo. Con el paso de los años, la niña verde dejó de ser una curiosidad y pasó a convertirse en una presencia incómoda. Había aprendido el idioma, las costumbres y las normas del lugar, pero quienes convivieron con ella dejaron constancia de algo que nunca cambió del todo. Su manera de percibir el mundo no era la de alguien que hubiera nacido allí. Los registros señalan que fue bautizada con el nombre de Agnès y que, ya en la adultez, llegó a casarse con un hombre de la región. Desde fuera, su vida parecía normal, integrada, resuelta. Pero los relatos insisten en que su carácter seguía siendo reservado, distante, como si siempre estuviera observando una realidad que los demás no podían ver. Y aquí es donde la historia entra en una zona peligrosa para la razón. Porque Agnès nunca dejó de afirmar que su lugar de origen era real. No lo describía como un sueño, ni como un recuerdo confuso de la infancia, sino como un mundo físico, con reglas propias. Un lugar donde el sol no brillaba como aquí, donde la luz era constante pero débil, y donde la gente vivía sin conocer otra cosa. Cuando se le preguntaba cómo habían llegado a Wall Pit, siempre respondía lo mismo, siguiendo un sonido, atravesando un lugar oscuro, y apareciendo de pronto en un campo desconocido. No hablaba de barcos, ni de caminos, ni de huida. Hablaba de tránsito. Los historiadores modernos han intentado suavizar este punto, interpretándolo como una metáfora infantil, una mala traducción o una construcción simbólica posterior. Pero el problema es que esa explicación requiere asumir que dos cronistas distintos, en épocas cercanas, malinterpretaron de la misma forma un relato idéntico. Y eso resulta difícil de sostener. Otro detalle inquietante es la referencia constante a la tierra de San Martín. No era un nombre genérico. Para los niños, era un lugar concreto. Cuando se les preguntaba si conocían al rey de Inglaterra, si habían oído hablar de otras ciudades o reinos, no entendían la pregunta. Su mundo terminaba allí. Algunos investigadores han propuesto que podría tratarse de una comunidad subterránea olvidada, quizá descendientes de antiguos pueblos que se refugiaron bajo tierra durante guerras o hambrunas. En ese contexto, la falta de luz solar, el aislamiento cultural y la dieta limitada podrían explicar parte del fenómeno. Pero esta teoría tropieza con un obstáculo importante: no existe evidencia arqueológica de una comunidad subterránea de ese tipo en la zona, ni registros históricos que apunten a su existencia. Y si hubiera existido, ¿cómo es posible que dos niños cruzaran de repente a la superficie sin que nadie más lo siguiera jamás? Aquí es donde el caso empieza a parecer menos histórico y más liminal. El siglo XII estaba lleno de relatos de personas que aparecían en lugares donde no debían estar. No como fantasmas, sino como seres de carne y hueso que decían venir de otros lugares imposibles. La diferencia es que la mayoría de esos relatos eran claramente míticos. El de Wall Pit no lo es. Está documentado. Está fechado. Está localizado. Y está narrado por testigos fiables. Eso lo convierte en algo mucho más difícil de descartar. Algunos autores contemporáneos han sugerido una posibilidad que incomoda tanto a escépticos como a creyentes: que los niños fueran víctimas de un experimento social involuntario, criados en aislamiento extremo, privados del lenguaje convencional y luego liberados accidentalmente. Pero en la Inglaterra del siglo XII, esa idea roza lo absurdo. No existía ni la infraestructura ni la motivación para algo así. Así que el misterio sigue en pie. ¿Fueron niños extranjeros malinterpretados por una sociedad supersticiosa? ¿Fueron supervivientes de una comunidad desaparecida? ¿O fueron algo que simplemente no encaja en nuestras categorías?
La historia de Wall Pitt no ofrece monstruos ni prodigios visibles. Ofrece algo mucho más perturbador, una grieta pequeña, silenciosa, en la comprensión del mundo medieval y quizá también del nuestro. A lo largo de los siglos, el caso de los niños verdes ha resistido cualquier intento de explicación completa. Los cronistas originales ya dejaron constancia de los hechos, y aunque algunas partes se pierden en la interpretación o se suavizan con el tiempo, ciertos detalles permanecen intactos: la piel verdosa, el idioma incomprensible, la extraña referencia a un mundo subterráneo, la resistencia inicial a los alimentos habituales y la desaparición del hermano mientras la hermana sobrevivía, incorporándose lentamente a la sociedad local. Hoy, la ciencia puede ofrecer hipótesis. La clorosis o deficiencia nutricional puede explicar la coloración de la piel, la desnutrición y la debilidad. Un idioma aislado o inventado por los niños puede justificar la incomprensión inicial. La historia de un mundo separado puede interpretarse como un trauma infantil o una invención simbólica para explicar su origen desconocido. Pero ninguna de estas explicaciones encaja del todo. Ninguna elimina la sensación de extrañeza que rodea el caso. Lo más inquietante es que, incluso siglos después, seguimos hablando de Wall Pitt con fascinación. Por cada teoría racional, surge otra que cuestiona nuestra percepción de la realidad. Por cada intento de encajar la historia en la lógica medieval, aparecen elementos que no se ajustan: la coherencia de los relatos, la insistencia de Agnès en la veracidad de su mundo, la manera en que la historia fue registrada por cronistas serios, alejados de la exageración fantástica habitual de la época. El misterio no es solo la aparición de los niños, ni siquiera su piel verde o su lengua desconocida. El misterio es que esta historia nos desafía a mirar más allá de lo evidente. Nos recuerda que hay cosas que, aunque registradas y documentadas, se escapan al entendimiento humano. Que incluso en un mundo en el que creemos conocer la historia y la lógica, algunos eventos mantienen su resistencia al olvido y al análisis. Agnès vivió el resto de su vida entre nosotros, integrándose en la sociedad, pero jamás dejó de ser diferente. Su existencia misma es un testimonio silencioso de que el mundo puede contener lugares, personas y sucesos que no encajan en los marcos habituales. Que incluso en la aparente cotidianidad de un pueblo inglés medieval, algo extraordinario puede irrumpir, silencioso y perturbador. Y así, casi 9 siglos después, seguimos preguntándonos, ¿de dónde vinieron realmente los niños verdes de Wall Pitt? ¿Qué mundo habían dejado atrás? ¿Qué nos quiso decir esa niña cuando habló de la tierra de San Martín? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Tal vez ese es el punto, que existen historias que no están hechas para resolverse, sino para recordarnos que lo inexplicable puede aparecer incluso en los lugares más ordinarios. Si esta historia te ha atrapado, si sientes la fascinación por los enigmas que la historia no logra explicar del todo, suscríbete a Memorias Nocturnas. Porque cuando cae la noche, los misterios no descansan y algunas historias se mantienen vivas. Precisa.